Bueno, eguno guztioi, eta mila esker prentsaurreko ontara etortzagatik. Bueno, nirekin ikusten duzen bezala, Kino Martínez, hosteleritza elkarteko idazkari nagusia, eta Xavier Arizmendi, Impact Hub de Donostiako gerentea. Eta bueno, biei eskerrak eman lehenengo gauza, posible egiten dutelako horrelako kanpaina bat berriro bultzatzea. Gogoratu nahi dut, aurten, Gourmet Bag bigarren edizio izango dela, baino iaz hasi genuen kanpaina bat da. Aurreko urtean, Donostian egintzen bakarrik, piloto gisa egintzen kanpaina bada, 12 jatetxe parte hartu zuten, eta ia denak errepikatu dute. Alde horretatik esan, arrakasta izugarria izan duen kanpaina bat dela. Gogoratu nahi ditut, datu batzuk, ez? Alde batetik, gogoratu Gipuzkoan 123.000 tona elikagai xautzen direla urtean. Eta nik askotan esan dudan bezala, entzunean datu hau, beti pentsatu izan dut, gehiegi dela, baino egia da. Guk sortzen ditugun eta konsumitzen ditugun elikagaien erena galdu egiten da. Eta hori badu bere inpaktua, bai, ingurumenari begira, eta baita ere sozialki duen eragina. Alde horretatik, iaz, martxan jarri genuen kanpaina bat, eta horregatik eskartu dut lehenengo gauza, Impact Hub Donostiako elkarteari, beraiek bultzatu duten kanpaina bat izan delako, eta diseinatu duten kanpaina izan delako, eta noski ostalaritzak izan duen jarrera oso positiboa. Eta alde horretatik, errepikatu egiten dugu. Aurten, ez bakarrik Donostian, baizik eta beste 5 herritan egingo de kanpaina bat izango da, Arrasaten, Ibarren, Tolosan, Beasainen eta Irunen. Eta baditugu bai jatetxeak apuntatuta, eta aurten 25 egingo dira, 25 jatetxean. Ikusiko dugu, 3. edizioan zenbateraino luzatu beharko dugun kanpaina hau. Baina, adierazi nahi dut, ezinbestekoa dela horrelako kanpaina bat egitea, kontzientzia hartzea eta bultzatzea. Gogoratu bakarrik, egiten den kanpaina, paper biziklatuarekin egiten diren ontziak direla, ontziak postagarriak direla, gure mikro uinetan sartu daiteken ontziei bada, eta gero sobera gelditzen denean eduki ontzi marroian sartu daitekela. Alde horretatik, prozedura guztia edo prozeso guztia erabat ekologikoa da. Bueno, buenos días a todos. Decía que estamos en la segunda edición de Gourmet Bag. Lo primero, como he dicho antes en euskera, agradecer la participación de la Asociación de Hosteleros de Hostelería de Guipúzcoa. Aquí le tenemos al secretario general, Kino Martínez, que luego le cederé la palabra. Y Xavier Arizmendi, gerente de Paja de Donostia, que la verdad es que han hecho un trabajo magnífico. El trabajo magnífico en el diseño y el empuje y el estudio que se ha hecho por parte del Impact Hub y la colaboración, la verdad es que magnífica, de la Asociación de Hosteleros, ha supuesto que tengamos una segunda edición de Gourmet Bag. Lo iniciamos el año pasado como experiencia piloto que se hizo en 12 establecimientos de San Sebastián y, como he dicho antes, pues repiten prácticamente todos, lo cual da una buena imagen de lo que ha supuesto esta campaña. Recordar que en Guipúzcoa se desperdician, entre que se pierden y se desperdician, 123.000 toneladas de alimentos al año. Tenemos que tomar conciencia, no solamente medioambiental, sino social, de lo que supone una pérdida de estas características, Y, por tanto, una campaña de concienciación y, aparte, una campaña práctica para evitar el despilfarro alimentario era imprescindible. Tuvo éxito, repetimos una segunda edición y, como he dicho antes, se va a extender al territorio. Se va a hacer en 5 poblaciones, aparte de San Sebastián, que van a ser Arrasate, Eibar, Tolosa, Beasain e Irún. Se van a repartir 3.125
tuppers, digamos, envases, que están realizados con papel reciclado, que son compostables, que se puede meter en el microondas y que una vez bueno, pues se haya hecho uso de la misma, lo único que pedimos es que se deposite en el contenedor marrón, porque aquí se va a hacer una gestión absolutamente ecológica de esta campaña. Y casi lo voy a dejar aquí. Le voy a ceder la palabra a Xavier para que nos dé los datos fundamentales de la campaña del año pasado. Y da zure deitza, Xavier. Mila esker, egun on denoi, mila esker etortzeagatik, albiste hau kubritzeko, eta, bueno, ni nahiago dut, barkamena eskatu ez egitea euskaraz dena, baina azkenean ez genuke denbora gehiegi eukiko nire euskaraekin dena batera esatea, baina, bueno, cogiendo la apertura de esta segunda campaña, la Gourmet Bag, nosotros, realizamos la implantación el año pasado en los establecimientos que ya se comentarán más adelante. Y bueno, pues fruto de una serie de preguntas que lanzamos a los usuarios de los establecimientos, recogimos de esos cuestionarios pues una serie de aspectos clave que me ha parecido interesante reflejar aquí y que fue básicamente lo que nos dio un poco el contexto para proponer esta otra segunda edición, un poco escalando la iniciativa realizada el año pasado. Como aspectos clave a destacar está, en primer lugar, la gran aceptación obtenida por parte de la mayoría de los establecimientos que formaron parte de esta muestra, en cuanto a que tenían un grado de concienciación muy elevado de lo que suponía tanto el excedente en mesa como la cantidad de tonelaje que acababa en la basura. Y bueno, pues nos encontramos que de los 12 de muestra, 7 ya venían un poco desarrollando ese servicio. Lo hacían en tuppers de plástico y lo hacían sobre todo a demanda del consumidor. Al final de la muestra, la sorpresa es que el 100% ha hecho suya la iniciativa del servicio Gourmet Bag y ahora ya todos ofrecen esa posibilidad al comensal para que pueda llevarse a casa el excedente generado en mesa. Otros aspectos clave, puedes pasar, que se ha dado un poco indirecto en la campaña Gourmet Bag del año pasado ha sido ese reemplazo del plástico por este otro material biodegradable, ¿verdad? Entonces, es una solución simple pero efectiva como herramienta en la lucha contra el desperdicio alimentario y contra el uso del plástico de un solo uso, con lo cual, a día de hoy, pues ni el 20% sigue utilizando plástico y el resto ha visto la gran bondad que tiene esta solución, que reúne absolutamente pues, todas las características necesarias para dar respuesta a una situación tanto de emergencia que vivimos hoy día, ¿no?, con respecto al medio ambiente y el cambio climático. Otro de los aspectos clave, esto es un poco la conversión, en el gráfico aparece, pues materiales tuppers de plástico antes de la muestra era el 100% y ahora el 100% lo es en este material craft biodegradable. Y luego, lo que también nos animó mucho a la hora de proponer esta segunda ronda de la Gourmet Bag fue ver esta oportunidad de cambio de paradigma que se daba por el alto grado de sensibilización que tiene hoy día ya la población en general. Desde nuestro punto de vista es un cambio, o sea, es una sensibilización sin precedente, con lo que entendemos que cualquier acción sembrada en estos momentos pueda suponer un arraigo mucho más fuerte que en otras épocas, quizá en la que pues quizá estábamos mirando a otro lugar o en otra dirección o no nos creíamos tanto esto que ha venido para quedarse, que es el cambio climático, ¿verdad? Entonces, he querido rescatar este gráfico porque me parece muy ilustrativo en cuanto a viene a raíz de una de las preguntas que se hacen en el cuestionario y se les pregunta directamente a los usuarios de comedores y usuarias
si son conscientes del impacto que tiene el excedente alimentario que generan cada vez que van a un restaurante. Y bueno, pues la mayoría demuestran desde luego tener una conciencia bastante elevada, ¿no? O sea, hay un potencial ahí muy importante a la espera de, bueno, pues de canalizar esa necesidad a través de iniciativas como pueda ser la Gourmet Bag, ¿no? Otra de las diapositivas que planteamos es un poco el aprendizaje que tuvimos en esos cuestionarios realizados el año pasado para ver qué es lo que había detrás del uso y el no uso de la Gourmet Bag con respecto al público en general, ¿verdad? Y bueno, pues muchos destacaron sobre todo la labor fundamental del camarero o camarera como prescriptores del servicio Gourmet Bag, la necesidad de normalizar la posibilidad de llevarse los alimentos más allá del comedor para romper estigmas y también el hecho de que esté presente pasivamente en los establecimientos. De manera que en el siguiente cuadro podremos ver, bueno, me he olvidado ese cuadro, hay un montón de usuarios que son muy conscientes del impacto medioambiental, que realmente lo que quieren es que el público en general demanda una herramienta útil que dé respuesta al grado de concienciación demostrado en materia de despilfarro. Existe un potencial ahora mismo que no se ha podido llevar hasta último término de personas que no han hecho uso de ese servicio por desconocimiento o por falta de normalización. De ahí esta segunda campaña ya de la mano de la Diputación y de la Asociación de Hostelería de Guipúzcoa como base firme para un nuevo cambio de paradigma y para poder afirmar en venideras ediciones que la Gourmet Bag ha venido para quedarse. Bueno, eguerdion denoi, gu Ostalaritza elkartean oso pozik gaude kanpaina honetan, oso pozik. Azkenian, bigarren kanpainan 25 tabernak eta jatetxeak parte hartuko dute, eta 5 Baiaran, Tolosan, Txingudi, Goierri eta Goiena eta Deba Bera. Y el que la campaña se amplíe como mancha de aceite es parte fundamental de los objetivos de la misma y de la asociación, ¿no? El que esa conciencia, que yo creo que es general ya en el sector, llegue al conjunto de las tabernas y restaurantes de toda Guipúzcoa, ¿no? Se reparten ahora 2.500 Gourmet Bag, decir que en 3 meses los 12 establecimientos hosteleros que han participado en 7 barrios de Donosti han repartido en torno a 1.700 Gourmet Bag, con auténticos campeones, no voy a decir los nombres, pero gente que está muy concienciada. Señalar que esto está también, el tema del despilfarro y de los ámbitos relacionados con la sostenibilidad medioambiental están en la agenda de la asociación y que esto empieza desde la formación de nuestros trabajadores y trabajadoras, desde el inicio de la relación con el cliente, aconsejando al cliente sobre el tamaño de las raciones, el ritmo de la comida, hasta el sistema de producción de los menús, de todos los elementos que componen la oferta gastronómica, su uso, su reutilización, etcétera, etcétera. Es una campaña más amplia, esta es el frontline, yo creo, la parte final, pero es algo que empieza mucho antes. Y decir también, aunque hoy hablamos de hostelería, que el problema del despilfarro no es un problema en donde nuestro sector sea el sector más importante, ¿no? Somos los consumidores en general, todos los que más despilfarramos, y luego es la industria en segundo lugar. Eso hay que decirlo también. Hoy nosotros, como elementos fundamentales, como ventanas, Guipúzcoa tiene 4.400 ventanas hosteleras abiertas al público en el conjunto del territorio, estamos aquí, pero es el conjunto de la sociedad el que debe estar aquí. Muchas gracias. Eskerrik asko, Kino. Eta ez dakik alterarik daukazuen. Una pregunta.
Gracias, Kino. Yo aprovecho un poco... Bueno, Aprovecho que comentas del protagonismo del Gourmet Bag y tal, y has comentado un tema para mí muy importante, que ha sido la labor en la Gourmet Bag del año pasado, la labor de los camareros y camareras, que realmente fueron los pequeños héroes que hicieron que se quedara el mínimo de excedente aprovechable en plato, y que en muchas ocasiones fue por elección propia, porque una de las condiciones, por ejemplo, a la hora de la implantación que va a tener lugar a partir de ahora en el resto de Guipúzcoa es, desde luego, esa coincidencia o esa participación por parte de gerencia con el equipo de trabajadores en comedor, para que realmente se sientan lo suficientemente empoderados y realmente lleven hasta último extremo la aplicación de la Gourmet Bag. O sea que desde aquí, desde Impaja Donosti, muchas gracias a esas personas anónimas, entre comillas, que realmente hicieron el buen éxito del año pasado. El protocolo dice que es el servicio de mesa, es el camarero o la camarera la que, al ver excedente en el plato, activa la Gourmet Bag. Ese sería el servicio Gourmet Bag, y se le ofrece porque aún partimos de que existen estigmas sociales, cada vez menos, con una presencia pasiva de la señalítica que se va a utilizar en los establecimientos, que de alguna manera dé esa seguridad al comensal o a la comensal. Es válida hasta cierto punto, pero si es desde la casa que te ofrecen el servicio, ahí ya desde luego que facilita muchísimo el posibilitar que acabe ese excedente aprovechándose más allá. Estoy yo. Venga. Sí, los dos que no se incorporan son básicamente por razones operativas, que están más vinculados a la comida rápida y les genera pues algún tipo de problema operativo, pero nada más. La iniciativa la han llevado, la han completado todo el periodo de piloto, y la verdad se ha dicho que bueno pues con cierta pena pues no continúan, pero es un tema más operativo que otra cosa. Sí, es lo mismo, sí. Bueno, si queréis lo contesto yo y luego os dejo. Bueno, básicamente, daros cuenta que es la segunda edición. La primera edición era una experiencia piloto y Xavier lo ha explicado bien. Como toda experiencia piloto y una primera experiencia, pues, bueno, pues hay que ver qué resultado y qué éxito tiene, ¿no? Es verdad que lo empezamos haciendo en San Sebastián. La verdad es que los restaurantes son de primerísimo nivel, muy céntricos, la mayoría, aunque ya se ha hablado de 7 zonas, pero la verdad es que había que ver un poco qué experiencia, qué acogida. Como bien ha dicho Xavier, puede caber ciertos estigmas, pero es verdad que estamos muy animados precisamente porque esos estigmas parece ser que se superan con cierta facilidad, y aparte pues que la colaboración de los establecimientos es una colaboración pasiva en la que solamente actúa la cartelería, que también los restaurantes que han participado, la cartelería está muy visible. Antes comentábamos, hay muchos restaurantes que justo con lo primero que te encuentras es con la cartelería. Es verdad que luego hay una formación a los establecimientos, sobre todo a los camareros y tal, a los que sirven las mesas, que hay efectivamente lo que hacen es una cierta labor de prescripción, para decirlo de alguna manera, y en ese sentido pues lo que ha supuesto la campaña es que, claro, daba los datos Kino, ¿no? Estamos hablando de casi 1.700, 1.800 Gourmet Bags se han repartido en 3 meses. Eso es lo que te anima a seguir.
es verdad que se generaliza y, bueno, pues el periodo que sean 3 meses simplemente es por el hecho de que es una experiencia piloto. ¿Que tiene que ser todo el año? Evidentemente, tiene que ser no todo el año, toda la vida. Ese es el objetivo. Pero es verdad que, bueno, pues los pasos hay que darlos con cierta consistencia, que sean campañas que se hacen evidentemente con aceptación generalizada, y ahí la verdad es que la hostelería está han dado pues lo máximo que se puede dar en una campaña de este tipo, ¿no? Poner el establecimiento, apoyar la campaña y encima hacer de prescriptores y con una gran acogida de público de los comensales, ¿no? Como bien decía Aquino también, al final el desperdicio no es un tema de hostelería o de las instituciones, es, una vez más, son esas pequeñas acciones que hacemos los ciudadanos y que, bueno, pues oye, en vez de dejarlo en el plato, que sabes que va a terminar en la basura y de la basura en el vertedero, pues oye, dale otro uso, te lo llevas a casa, te lo comes tú o se lo facilitas a algún familiar o a quien corresponda, ¿no? Pero quiero decir que lo que haces es evitar precisamente que ese factor contaminante que tiene el despilfarro alimentario, que antes he dado unos datos, ya que estoy mezclando cosas, pero no quiero que se me olvide. Sabéis que es uno de los factores más contaminantes del mundo, el despilfarro alimentario. Pues siempre se dice lo mismo y eso ni pájaros lo repiten continuamente. Si el despilfarro alimentario fuera un país, sería el tercer país más contaminante del mundo después de China y Estados Unidos, para que tengamos un poco la idea de la dimensión que coge. Y aparte la dimensión no solamente medioambiental, sino la social que supone todo este tipo de cuestiones, ¿no? Yo simplemente por añadir, sí ha habido práctica en la hostelería de proponer en tuppers de otro tipo, no reciclables, no tan sofisticados y tan usables como estos. Lo que sí es verdad también es que, bueno, pues por cómo somos los guipuzcoanos, pues tenemos que romper esos estigmas que dices. Cada vez yo creo que por las modas o las influencias del turismo se van rompiendo, pero no tenemos que tener ningún problema, ningún corte en pedir una bolsa, un tupper. Es ya algo muy común en las sociedades gastronómicas, se ha impuesto de una forma clarísima y rotunda, y esa forma que tenemos de actuar en las sociedades gastronómicas, quizá por no estar expuestos al público, debemos llevarla también a los restaurantes cuando hacemos uso de ellos, ¿no? La presión o la influencia turística está haciendo que eso sea poco a poco así. Ha existido siempre, sí que es verdad que ahora se está aumentando gracias un poco a la conciencia social que tenemos y al buen hacer, en ese sentido, de los turistas, que se cortan menos que los guipuzcoanos a la hora de pedir que me lo llevas para casa, ¿vale? Sí, yo también añadir de por qué no se hace todo el año. Bueno, realmente ese es el fin final. Lo que se pretende es que, fruto de este proceso de implantación que va en diferentes fases, sea un cambio de paradigma que lleve a que todos asumamos y que encontremos de una manera común a partir de un momento determinado, cuya fecha desconozco, pero esto es como un abordaje por etapas, por fases, que va labrando un poco ese campo fértil que estamos viendo, que nos va a llevar precisamente a eso, a que de aquí a un tiempo sea una práctica anual. Y también hay que decir que los establecimientos que formaban parte el año pasado fueron fruto de un filtro y fueron fruto de una selección. Quiero decir que la Asociación de Hostelería de Guipúzcoa contactó unos cuantos, y de esos cuantos pues también eran fechas, además aquí en San Sebastián yo comprendo, como un poco complicadas porque era verano, pero que posiblemente hubo más negativas que confirmaciones, ¿no? Que el sector hostelero también tiene que ir viendo, bueno, nos pasa a todos, ¿no? Cuando lo vemos normalizado, pues yo me voy adhiriendo, ¿no? En ese aspecto es un poco esa trayectoria que queremos recorrer conjuntamente, de manera que se solidifique pues todos los pasos que vayamos dando en esa dirección, con la idea de que el día de mañana sea algo normalizado, sin duda. De hecho, en la preselección que se está haciendo ya de los establecimientos, una de las cosas que se pide es que estén comprometidos con la causa, por decirlo de una manera. La gerencia tiene que estar involucrada. ¿Por qué? Porque preguntaban antes algún compañero o alguna compañera por qué hay establecimientos que se dan de baja. Pues porque en los grandes índices de rotación de personal
sin un amparo o sin un acompañamiento por parte de gerencia, pues se diluye un poco el esfuerzo individual que puedan tener camareros y camareras. De ahí que una de las condiciones sine qua non es esa formación se da en presencia de gerencia con el personal de sala. A mí me ha quedado claro sobre los 10 de Donosti que pone que lo han asumido ya como propio, esos que terminó la prueba piloto y han seguido haciéndolo. Exacto. Hasta ahora. Sí. Ahora se incorporan 25. Eso es. Aparte de... Lo han seguido manteniendo. No van a formar parte de esta edición, sino que ya lo tienen como habitual. Así es. Exacto. Ellos ahora, digamos que adquieren ellos por su cuenta las cajas craft, tuppers, que les hemos querido llamar, pues para cubrir el servicio que se inició en la campaña. Y algunos que ya lo llevaban haciendo por cambiarlo por los tuppers de plástico que venían utilizando. Ez badago galdera gehiagorik. Bueno, realmente no sé en qué... aquí lo que hemos hablado es, en la campaña actual se van a repartir... Vale. Pues puede ser un error. 1.400 bolsas, en realidad se van a repartir 3.125. Lo que pasa que lo que se observó en la muestra el año pasado es que en muchas ocasiones los comensales que acaban pidiendo, pues o bien son pareja o son de una familia, y entonces en una misma bolsa entran varias gourmet bag. Entonces la necesidad de bolsas es inferior a el número de gourmet bags. De todas maneras, posiblemente eso, de las 3.125 cajas que se van a repartir este año, pues alrededor de 1.400 pueda ser, no sé de dónde pueda venir ese dato, que no quiero... No, que dos gourmet bags se meten en una bolsa. Todo es papel reciclado. El material de origen es papel reciclado, es compostable y evidentemente pues, bueno, pues se puede depositar en el contenedor marrón. Digo lo del contenedor marrón porque el papel, aunque es papel, el origen es compostable, por lo tanto se puede meter el contenedor marrón. Por eso lo digo, no sé si me seguís todos. Sí, pero que en vez de meterlo en el contenedor azul, que se puede meter en el contenedor marrón, es lo que quiero decir, que esto no lo confundamos con un cartón al uso, que es compostable. Y evidentemente estamos hablando de la prevención de los residuos, estamos hablando de hacer un uso responsable y de darle, pues eso, otro uso al residuo. Por eso estamos hablando de la fase final, nada más. ¿Puedo dar un bocado a alguna? Bueno. No tiene sabor. Mila esker denoi eta, bueno, egun ona pasa. Mila esker. Hasta otra.